Este es un video para la asignatura Taller de Arquitectura de la Licenciatura en Corretaje Inmobiliario. Los encargados del curso son el arquitecto Perseo y el arquitecto As, y quien les habla es el arquitecto Damián Villar, invitado para introducir lo que es la unidad 3 del programa. En este caso vamos a ver lo que significa la representación y comunicación de la arquitectura y vamos a comenzar con lo que son los sistemas gráficos de representación, como nosotros mediante herramientas técnicas podemos representar la arquitectura. En ese sentido tenemos que diferenciar dos tipos de proyecciones, lo que son las proyecciones paralelas, ortogonales y oblicuas, y lo que son las proyecciones cónicas. Las primeras nos permiten a nosotros, mediante dimensiones claras, concretas, distancias que nosotros podemos medir y mensurar, conocer la obra de arquitectura. Y eso lo podemos dividir en dos paquetes, lo que son las generadas por un sistema diédrico o Monge y las que son las proyecciones axonométricas en donde vemos las tres dimensiones del cuerpo en un único dibujo. Finalmente, las proyecciones cónicas en las que nos permite ver el objeto en lo que se llama perspectiva, a partir de un punto de fuga que nos permite representar el objeto asimilando lo que sería la vista del ser humano. En este curso solo nos vamos a centrar en el sistema diédrico o Monge para poder entender cómo leer un plano de arquitectura. Pero para eso vamos a comenzar con un punto, el punto A, en donde lo tenemos en el espacio y lo vamos a representar en un plano de proyección vertical y en un plano de proyección horizontal, obteniendo ya no el punto, sino sus proyecciones, que sería la proyección segunda sobre el plano vertical y la proyección prima sobre el plano horizontal. Si nosotros ahora eso lo llevamos a un sistema bidimensional, giramos el plano horizontal para ponerlo en el mismo plano que el vertical, vamos a verlo de frente y vamos a ver que nosotros estamos reemplazando el punto A con sus proyecciones. La proyección sobre el plano vertical A segunda y la proyección sobre el plano horizontal A prima. Las mismas van a estar vinculadas por lo que se llama una línea de enlace, una línea que vincula las dos proyecciones de un punto. Esto siempre va a ser así. Y lo que tenemos es también una línea de tierra que nos va a dividir lo que está proyectado sobre el plano vertical y lo que está proyectado sobre el plano horizontal. También nosotros, para poder definir en qué ubicación está ese punto en el espacio, vamos a definir lo que es la cota y el apartamiento, entendiendo que la cota es la distancia que hay del punto A al plano horizontal, como se ve aquí, y el apartamiento es la distancia que hay del punto A al plano vertical. Obviamente, esta medida la vamos a ver en la proyección horizontal, como se ve aquí, y esta medida, la cota, la vamos a ver en la proyección vertical. Si nosotros ahora, en vez de trabajar con un punto, trabajamos con un objeto, en este caso un prisma de base cuadrada truncado, base rectangular, vamos a nomenclar los puntos y vamos a ver de qué manera nosotros lo podemos representar o proyectar en un plano vertical, en un plano horizontal, y aparece ahora un nuevo plano de perfil para poder mostrarlo. Fíjense que nosotros, para poder proyectar lo que se ve en la proyección vertical, vamos a ver el objeto desde aquí, en lo que sería una vista frontal. Para proyectar lo que se ve en la vista lateral, lo vamos a ver desde aquí. Mientras que para poder ver lo que se ve desde la vista superior, lo vamos a proyectar en el plano horizontal. Y de esa manera nosotros vamos a obtener las proyecciones de este objeto, de esta figura, en sus tres planos de proyección. Una vista frontal, una vista superior y una vista lateral izquierda. Nótese que en estos casos es importante entender que la vista frontal es siempre la principal, en algunos casos o en algunas biografías llamada vista anterior, y que siempre vamos a tener esa en el centro, por debajo de ella siempre vamos a tener la vista superior y a sus lados vamos a tener las vistas laterales. A la derecha ubicada la vista lateral izquierda y a la izquierda, si no existiera, la vista lateral derecha. Esto también es importante porque nos ayuda a entender cómo está representado un objeto a partir de sus proyecciones, como vemos aquí. Vamos a ver qué sucede ahora cuando nosotros queremos empezar a trabajar con geometrales. Y en este caso vamos a utilizar un objeto
que se asimila un poco más a lo que sería una vivienda. Tenemos un bloque con lo que sería una cubierta a dos aguas, un bloque menor adosado, y lo vamos a representar en sus proyecciones. Vamos a tener la proyección vertical, la proyección horizontal, la proyección lateral, y esto es lo que nosotros vamos a ver. Esta vista frontal de lo que sería nuestra vivienda, la vista superior y la vista lateral izquierda. Ahora, ¿qué sucede si nosotros a esto le empezamos a hacer cortes para poder entender lo que sucede en el interior de este modelo? Entonces le vamos a dar un poquito más de precisión a nuestra casa, le vamos a poner una puerta de ingreso, una segunda entrada, que podría ser para guardar el auto en este espacio, y una ventana. Vamos a agregarle eso como para ir entendiendo un poco más. Y vamos a tratar de hacer un corte a partir de un plano horizontal que tenemos acá, y vamos a intentar ver desde arriba lo que se ve en ese corte, extrayendo todo lo que queda por encima del mismo, como se ve aquí. Si nosotros eso ahora lo queremos representar en verdadera magnitud o como si fuera una vista superior, lo que vamos a ver en definitiva es la planta de la vivienda. Fíjense que tenemos, en este caso, cortando la puerta de esta especie de garage aquí, esta puerta de ingreso aquí, esto que sería una ventana acá, y el resto de los muros, tanto exteriores como interiores, que tiene nuestra vivienda. Obviamente, a medida que el objeto que nosotros estemos analizando se vaya complejizando, acá van a aparecer más elementos. Pero en definitiva, el concepto es el mismo. Por lo general, para poder representar la planta de una vivienda, de una obra de arquitectura, se hacen cortes a una altura aproximadamente de 1 metro sobre el nivel del piso, para poder cortar todos los elementos que creemos indispensables para poder entender esa planta. Eso en algunos casos se puede tergiversar un poco, como para, de nuevo, poder enfatizar lo que yo quiero contar con este dibujo, con esta representación, pero en definitiva nunca deja de ser un corte a partir de un plano horizontal que hacemos a nuestra vivienda. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el corte que nosotros queremos hacer ya no es horizontal, sino que es vertical, como en este caso? Tenemos la misma vivienda y hacemos un plano vertical de corte, y lo que vamos a hacer es mirar lo que se ve a partir de ese corte desde esta dirección. Y lo que vamos a ver es el interior de la vivienda. Vamos a ir cortando los muros, la cubierta, el piso, la puerta que tenemos aquí, y cuando lo veamos acá, a eso le vamos a llamar un corte. Recordemos que cuando el corte era a partir de un plano horizontal lo llamamos planta, y cuando lo hacemos a partir de un plano vertical lo vamos a llamar corte. En este caso, fíjense que nosotros vemos todo lo que estamos cortando, los muros, la cubierta, el piso, la abertura, pero también estamos viendo esta línea, que sería la línea que aparece por detrás, porque nosotros cuando cortamos también vemos todo lo que aparece por detrás de ese corte, o sea, hacia adelante. Y esta línea que separa el fin de la cumbrera con el muro del fondo es la línea que nosotros vemos acá, que se le llama una línea en vista, porque no la estamos cortando, la estamos viendo hacia adelante. Lo mismo si ahora hacemos un corte, pero en el otro sentido. Si nosotros ahora cortamos mirando para el otro lado, como se ve en este caso, a partir de otro plano de corte, vamos a ver también un corte en donde cortamos la abertura, los muros, la cubierta, pero ahora estamos viendo en vista la línea de cumbrera, esta línea que nosotros tenemos aquí, que internamente se reproduce acá, y también estamos viendo lo que sería la abertura, la ventana que da hacia el exterior, y el ingreso que nosotros teníamos a la cochera justo en este costadito, que estaría ubicada más o menos por aquí. Podemos hacer un corte también en el otro sentido, en este caso paralelo al plano de proyección vertical, mirando hacia el frente de la casa, y de nuevo vamos a tener un elemento en donde vamos a ver los muros en corte, la cubierta, esta cubierta inclinada, y vamos a ver en vista en este caso los dos ingresos de la casa. El ingreso de lo que sería esta cochera, que lo vemos aquí, y el ingreso propiamente de la vivienda con esta abertura por acá.
Nótese que cuando nosotros queremos representar los elementos que están en cortes, lo vamos a hacer con una línea mucho más gruesa. Mientras que cuando estamos representando cosas que están en vista, o sea, que no estamos cortando, pero que seguimos viendo porque están por delante de nuestra mirada, lo vamos a representar con una línea un poco más fina. Obviamente hay normas, las normas IRAM, que nos rigen aquí en Argentina, que nos permiten estipular con qué espesor se tiene que dibujar. Ahora bien, eso está nomenclado para cuestiones mucho más técnicas y específicas. Acá nosotros lo que vamos a hacer es tratar de concentrarnos en destacar cuáles son las cosas que están en corte y cuáles son las cosas que estamos viendo en vista, como sucede en estas representaciones. Bien, ¿cómo hacemos ahora para vincular todos estos dibujos? Bueno, una manera muy sencilla y bastante efectiva es en la planta, que es por lo general el dibujo que más nos cuenta, detectar dónde están ubicados los cortes. Entonces, en este caso que nosotros tenemos una vivienda de un solo piso, un solo nivel, nosotros podemos mencionar directamente plantas, sino por lo general se la llama planta baja, planta de primer piso, planta de azotea, planta de subsuelo, etcétera, etcétera. Como en este caso tenemos una sola planta, le ponemos planta. Y lo que hacemos es ubicar a partir de lo que sería una línea bien gruesa, dónde estamos pasando el corte que nosotros queremos representar. En este caso recordemos que nosotros hicimos 3 cortes. El primero que pasaba por este lugar y miraba hacia allá, lo vamos a llamar corte 1. El segundo que pasaba por el mismo lugar, pero miraba para el otro lado, esta flecha lo indica, que sería el corte 2. Y finalmente teníamos un corte 3, perpendicular al 1 y al 2, que miraba para el frente. Esos cortes nosotros los podemos ubicar de esta manera, tratando de entender la relación que existe entre la planta y los elementos o los cortes que nosotros tenemos aquí. ¿Qué problema tenemos? Y bueno, que nosotros necesitamos ir girando, rotando la vista para poder ir entendiendo. Y en este caso, fíjense que lo que sería el piso me queda de un lado, en este caso el piso me queda del otro, y acá completamente como a contramano de lo que uno tiende a leer o cuando mira un plano, nos queda el piso en la parte superior del dibujo y el techo en la parte inferior. Pero bueno, de alguna manera esto nos permite entender la relación que existe entre la planta y los cortes. Vemos que están alineados la abertura acá y acá, este ingreso aquí y aquí. Si nosotros vemos estas dos, esta línea que tenemos aquí, que acá vemos como un punto, sería esta que acá vemos en vista. Esta puerta que nosotros vemos en vista acá es la misma puerta que tenemos acá, o sea, esta altura es la misma que tenemos aquí, y todo obviamente tiene que estar relacionado porque no son ni más ni menos que representaciones del mismo objeto, que es esta vivienda con la que nosotros estamos trabajando. Más allá de esto, es importante mencionar que lo más lógico para poder presentar estos geometrales, esta planta y estos cortes, es ubicarlos de una manera que sea fácil de leer. Yo puedo ubicarlos en este sentido, corte 1, 2 y 3, con la planta en relación, y yo sé que el corte 1, cuando yo leo corte 1 acá, vengo a la planta y entiendo por dónde pasa, qué me está mostrando. Lo mismo con el corte 2, lo mismo con el corte 3. Si nosotros ahora a esto le agregamos una ubicación, una situación en donde está ubicada esta planta, podemos también ubicar lo que serían las vistas de esta vivienda. Si nosotros suponemos que esta vivienda está mirando hacia el norte, entendiendo que el norte está hacia abajo, podemos deducir que esta vista, que sería una vista desde el objeto hacia acá, como la vista frontal que teníamos inicialmente en nuestra representación, podemos llamarla vista norte. Es una vista de la casa que está mirando hacia el norte. Y de la misma manera podemos deducir que esta vista, que es la que nosotros obtenemos mirando de acá, que es la que nosotros obteníamos en la vista lateral izquierda, vamos a tener la vista este. Y de esta manera nos quedan nomencladas todos los geometrales con los que nosotros podemos trabajar. Las plantas, los cortes y las vistas. De nuevo, entendiendo que lo que estamos cortando, tanto en los cortes como en las plantas, vemos que se representa con una línea mucho más gruesa que cuando la tenemos en vista, como se ve aquí, como se ve esta línea, como se ve estas aberturas y estas aberturas de aquí.
El último concepto que vamos a ver en esta clase es el concepto de escala. Porque si nosotros queremos representar la vivienda con la que queremos trabajar, no lo podemos hacer en la medida real, porque una vivienda tendrá 6 metros de ancho por 7 metros de largo y nosotros no podemos utilizar un papel, una computadora para proyectar una imagen de ese mismo tamaño, porque si no sería inviable. Entonces nos valemos de lo que son las escalas. Nosotros vamos a disminuir o reducir la escala del objeto que queremos representar para poder sacar beneficio de esa representación y mostrar lo que nosotros queremos mostrar. ¿Cómo funcionan esas escalas? Bueno, supongamos que yo tengo que representar un muro de 1 metro y lo represento en 1 centímetro. Esto significa que yo ese muro lo estoy representando en una escala 1 en 100, o sea, 100 veces más chico. Por lo general, las escalas trabajan de esa manera. Si yo quiero representar el muro con más detalle o un detalle del mismo, o sea, no toda su totalidad, lo que voy a hacer es ir disminuyendo la escala. Ir a una escala 1 en 50, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 5, 1 en 1, o trabajar con escalas más grandes si es muy pequeño el detalle. Por lo general, en arquitectura, es raro trabajar con escalas menores a 1 en 5, porque por lo general las cosas que nosotros queremos resolver están en una medida en centímetros, con lo cual en una escala en 1 en 5 lo podemos resolver. Mientras que cuando nosotros queremos representar el mismo muro, pero con menos detalle, pero mostrando más contexto, dónde está ubicado, o si queremos mostrar una vivienda en su barrio, en su entorno, en su ciudad, lo que vamos a hacer es aumentar la escala. Ir de escalas de 1 en 250, 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de la escala es completamente libre. No hay una regla que nos dice, bueno, si yo quiero contar esto, lo voy a hacer en determinada escala. Pero sí necesito entender cuál es la escala más óptima para poder representar lo que yo quiero mostrar. En este caso, obviamente, vamos a hacer una salvedad y vamos a suponer que todos estos elementos están en una misma escala, obviamente, pero vamos a definir una que podría ser 1 en 200. Finalmente, el último concepto que nos queda por apreciar en este contexto de las escalas es que nosotros lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer mediante una nomenclatura, como es la que estamos utilizando aquí, 1 en 100, 1 en 50, 1 en 500, o gráficamente, en donde con esto yo puedo representar a partir de esta escala gráfica cuánto es 1 metro, cuántos son 2 metros, cuántos son 5 metros y en este caso cuántos son 10 metros. Por lo general, cuando nosotros tenemos planos impresos, se usa la primera, mientras que cuando tenemos planos digitales, cuando nosotros queremos proyectar mediante una proyección, o estamos trabajando en una computadora y las queremos hacer zoom, generalmente se utilizan las escalas gráficas porque obviamente ahí la escala va a depender de cuánto yo me acerque o me aleje con el zoom de la pantalla. De esa manera yo puedo siempre entender cuánto son 1 metro, 5 metros, 10 metros, obviamente la escala que yo necesite representar. En este caso, estamos suponiendo que todos los cortes, todas las plantas y todas las vistas están en una misma escala, suponiendo que podría ser una escala 1 en 200. Como para concluir esto, vamos a mostrar algunas de las obras que fueron presentadas en la clase introductoria. En este caso traje La Casa del Puente, de Amancio Williams y de Galvez Bunge, en donde vemos que tenemos una planta y el corte que justo está pasando, fíjense, por lo que serían las escaleras de ingreso. El corte en este caso estaría pasando por acá, mirando hacia arriba, cortando lo que sería la escalera y todo el espacio central que vamos a ver en la siguiente planta. Si nosotros hacemos el corte por acá, vemos este elemento aquí, estas dos aberturas son estas dos aberturas que tenemos acá. Estas puertas que tenemos aquí y aquí son las puertas de estos espacios y aquí tenemos el desarrollo de estos ambientes que aparecen aquí. De nuevo, acá se nota cómo se ven los elementos en corte con mayor espesor, en este caso también sombreados en su interior, y los elementos que están en vista se ven con una línea más suave, más finita, como para destacar qué es lo que está en corte y de nuevo qué es lo que está en vista.
Si vamos a otra de las obras que fueron presentadas, que es el Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright, también podemos apreciar, en este caso, a partir de una planta baja y de una planta en uno de los primeros niveles, cómo al pasar un corte por este lugar podemos obtener esta representación, este corte del mismo edificio. Vemos que, por ejemplo, acá estamos cortando justo por donde pasa la escalera, que sería esta escalera que vemos aquí, y todo este espacio, donde aquí comienza la rampa, la vemos justo en este lugar, y luego la rampa ascendiendo en cada uno de los niveles. Lo mismo si tomamos el pabellón Eleval en Barcelona, de Mies van der Rohe. En este caso, tenemos el pabellón, tenemos un corte que está pasando, en este caso, por este sector, mirando hacia allá. Tenemos este bloque lateral que aparece aquí, este espejo de agua que tenemos acá, representado aquí, y esta cubierta que aparece en corte acá, en este sector, que aquí aparece representada con una línea de trazos porque está por encima de lo que sería el corte que genera esta planta. Aquí tenemos una vista, la vista de este lado, y de nuevo vemos en vista esta cubierta que tenemos aquí, este muro que sería este de acá, este banco que aparece por acá que sería este, y todos los elementos que conforman el resto de la obra. Aquí vemos la escalera de ingreso que sería esta, y así cada uno de los elementos que podemos representar a partir de esta vista. El último de los casos que traje como para mostrar cómo funciona es el de el 56 Leonard Street de Herzog y de Meyron, en donde de nuevo tenemos aquí un sector de uno de los niveles de esta torre de viviendas. Y fíjense cómo de nuevo yo acá puedo destacar, por ejemplo, dónde están los ascensores, los baños, cada una de las habitaciones, la estructura, lo que serían estas columnas, y todas representadas en corte, y lo entiendo de esa manera a partir de estar sombreadas completamente en negro. Eso yo también lo puedo entender a partir de la totalidad. Yo lo acompaño de una vista de toda la torre, puedo entender más o menos a partir de esta zonificación que hace, dónde está ubicada cada una de las plantas que tiene este edificio, que como se contó en la clase inicial, van variando a medida que vamos aumentando de nivel. Esto también lo puedo ver como en una sucesión, en donde se entiende cuál es la parte estructural, cuál es la parte de servicio, cuál es la parte de vivienda, a partir de una sucesión de cada una de las plantas que componen este edificio. Eso fue todo por esta clase. Muchas gracias.